Hola gente, hoy nos metemos de lleno en el lío que enfrenta el sector de hidrocarburos en Colombia y es que bajo el mando de Gustavo Petro estamos viendo unos números que ni en pesadilla podríamos imaginar. Primero hablemos del gas. El gobierno de Gustavo Petro ha decidido aplicar su política de decrecimiento y no firmar nuevos contratos para explorar y explotar hidrocarburos. El resultado, nuestras reservas de gas están en niveles históricos bajos, con solo 6,1 años de existencia, y las reservas de petróleo no levantan cabeza, con apenas 7,1 años. El gas natural, que representa el 27% de nuestra energía, está en serios problemas. Para el próximo año se espera un déficit del 7,9% y se proyecta que superará el 50% en 2027. Una locura total, mi gente. En 2013 teníamos reservas para 12,1 años, pero hoy solo quedan reservas para 6,1 años, una caída del 57% en 10 años. Y en cuanto al petróleo, el panorama no es mucho mejor. En el primer trimestre de 2024, la producción está en 35% por debajo de los niveles de 2019. Estamos produciendo 204.000 barriles diarios menos que en 2015 y 92.000 menos que en 2019. Las reservas probadas de petróleo disminuyeron en 54 millones de barriles en 2023. Y entonces, ¿qué está pasando? Según los expertos de Corficolombiana y Bancolombia, la culpa recae en tres cosas. Primero, la falta de nuevos contratos de exploración y explotación, lo que impide descubrir y aprovechar nuevos yacimientos. Segundo, la creciente inseguridad en el país, que ha provocado una caída del 4% en la inversión en exploración y una disminución del 45% en la perforación de pozos exploratorios en 2023. Y tercero, la reforma tributaria de Gustavo Petro en 2022, que metió una sobretasa de renta al sector y hizo que las regalías no sean deducibles. El sector de hidrocarburos está lejos de recuperar los niveles de 2019 y la cantidad de campos activos ha disminuido de 417 en 2019 a 342 en 2024, con 186 de ellos produciendo menos que en 2020. El sector está 12% por debajo de los niveles del 2019 y se espera una contracción del 0,6% para este año. ¿Y qué pasa con el gas importado? El gas que traemos de Estados Unidos y Trinidad y Tobago es 3,6 veces más caro que el que producimos aquí. Y si el gobierno de Gustavo Petro sigue con el plan de importar de Venezuela, las tarifas subirán para los 12,5 millones de hogares que usan gas. Esto es un caos total, gente. Además, PDVSA, la petrolera venezolana, no puede exportar gas a Colombia debido a las sanciones de Estados Unidos, pero Ecopetrol está esperando una cláusula especial de Estados Unidos para empezar la importación desde noviembre de este año. Parece que Gustavo Petro está dispuesto a arriesgar nuestra autosuficiencia de gas para financiar a la dictadura venezolana. En 2026 necesitaremos una nueva estrategia para recuperar el sector y avanzar en la transición energética con gas y biocombustibles. Una de mis propuestas es aumentar los subsidios al consumo de gas licuado en estratos 1 y 2, mejorando así la calidad de vida de 814.000 hogares que hoy cocinan con leña. Es hora de actuar, Gustavo Petro. ¿Qué opinan de todo esto, mi gente? Déjenme sus comentarios. Así que amigos y amigas, el panorama energético en Colombia está en serios aprietos y es crucial que estemos al tanto de lo que está sucediendo. La política actual ha llevado nuestras reservas de gas y petróleo a niveles alarmantes y la falta de nuevos contratos y reformas fiscales no está ayudando de a mucho. Y ahora pensemos en esto, ¿realmente tiene sentido traer gas de Estados Unidos o Trinidad y Tobago cuando podemos producirlo aquí en Colombia a un costo mucho menor? Importar gas más caro no solo impactará nuestras tarifas y la economía de las familias colombianas, sino que también pone en riesgo nuestra autosuficiencia energética. Es fundamental que nos preguntemos qué ganamos con esta estrategia, cómo afecta esto a nuestros hogares y a la economía del país. El gas colombiano hoy en día es el más barato,
podría ser la clave para mantener nuestras tarifas accesibles y asegurar un suministro confiable. Y así que antes de que nos dejemos llevar por decisiones que puedan parecer estratégicas en el corto plazo, reflexionemos sobre el impacto real de nuestra vida diaria. La autosuficiencia energética no es solo una cuestión de costos, sino también de seguridad y estabilidad para todos. Mantengamos los ojos abiertos y exijamos soluciones que beneficien a Colombia en su totalidad. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus pensamientos y sigamos conversando sobre cómo asegurar un futuro energético más sólido y justo para todos. Hasta la próxima, gente.